Las inscripciones para los comicios 2023 ya cerraron, pero quedan interrogantes relacionadas a dos candidatos que buscan llegar a la Asamblea Nacional. Se trata de Patricio Carrillo Rosero, quien fue ministro del Interior hasta el 23 de septiembre del 2022, y el expresidente de la legislatura, Virgilio Saquicela Espinosa. No obstante, frente a las críticas en su contra, Carrillo ha asegurado que eso no le impide presentarse en los comicios como candidato por el Movimiento Construye, cuyo binomio presidencial es Fernando Alcibiades Villavicencio y Andrea González. Yo no estoy postulando para un cargo público, estoy presentando mi candidatura y he aceptado participar en una elección popular. Será el pueblo ecuatoriano quien tendrá que decidir, no una asamblea totalmente deslegitimada, manifestó Carrillo. La Revolución Ciudadana presentó las solicitudes de inscripción de sus candidatos a asambleístas nacionales y provinciales para las elecciones de Ecuador 2023. Esos nombres todavía deben pasar por una etapa de impugnación en el Consejo Nacional Electoral y recién para el 6 de julio se tendrá la lista definitiva de candidatos. Candidatos por el correísmo. Pablo Romero, exsecretario de Inteligencia, fue condenado a 9 años de prisión por el secuestro de Fernando Balda. Busca un puesto en la Asamblea como alterno en la lista nacional. Ledy Zúñiga también se candidatizó como asambleísta principal por Pichincha. Ella fue ministra de Justicia y clave en el gabinete de Rafael Correa. La tarde de este jueves 15 de junio, los proyectos de dictamen sobre los decretos Ley de Urgencia Económica enviados por el presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, están listos para ser analizados en la Corte Constitucional. Uno tiene que ver con la reforma tributaria del 17 de mayo del 2023 y otra la Ley de Atracción y Fomento de Inversiones para el Desarrollo Productivo correspondiente al 23 de este mes. Al momento, los jueces de la Corte Constitucional ya emitieron sus pronunciamientos y ahora se espera que el presidente de esa entidad, Alí Lozada Prado, convoque a los nuevos magistrados a sesión en el Pleno para decidir. En la lucha por la presidencia de la República, los candidatos tendrán que confrontar sus ideas en un debate. Se realizó por primera vez en el 2021 con 16 postulantes divididos en 2 jornadas. Esta vez con 8 será un solo evento y el Consejo Nacional Electoral reconoce que permitirá más dinamismo y analizan el manual y los cambios que pueden tener la modalidad. Enrique Pita comentó que en una de sus propuestas es darle más facultades al moderador. Permitir que el moderador pueda interrumpir al candidato cuando se sale del tema, también plantear preguntas de réplica. El primer cargamento de 4,5 millones de municiones para la Policía Nacional arribó al país la tarde de este jueves 15 de junio del 2023, informó el Ministerio del Interior. El ministro del Interior, Juan Zapata, señaló que la dinámica de violencia que enfrenta el país requiere que la policía esté entrenada en armas cortas y largas. Asimismo, refirió que el resto de la carga llegará a mediados de julio. Recalcó que la policía seguirá actuando de forma decidida y con firmeza en contra del crimen organizado y más respaldados por la ley del uso legítimo de la fuerza ante amenazas letales, respuestas letales. Queda sin efecto la polémica directriz que prohibía a los jueces compartir los links de sus audiencias públicas. La ola de críticas llegó al Consejo de la Judicatura. Su presidente, Wilman Terán, recibió en una reunión al titular de la Corte Nacional de Justicia y a varios jueces que impulsan la transparencia en sus audiencias telemáticas y presenciales. La decisión de dar marcha atrás fue celebrada por la presidenta de la Corte de la SUAY, Alexandra Vallejo, quien denunció que recibió advertencias de funcionarios administrativos sobre las posibles sanciones si seguía publicando los enlaces de las audiencias. Este 15 de junio del 2023, la Policía Nacional capturó a Juan M., el más buscado de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, requerido por la justicia por el delito de asesinato a Hugo Farías en el 2020. Los uniformados realizaron un operativo en el barrio 15 de septiembre, la Unidad Nacional de Detención de Personas de Alta Peligrosidad requeridas por la Ley de Desarrollo de diferentes técnicas y diligencias investigativas, las cuales permitieron la localización del ciudadano. La víctima de Juan M. era un conductor de un taxi. Con la intención de robarle, le disparó con un arma de fuego, provocando varios impactos en la cabeza.
Una ambulancia del Ministerio de Salud Pública fue atacada a tiros la madrugada de este jueves 15 de junio en Playas, provincia del Guayas, y su conductor resultó herido por un proyectil. El hombre fue trasladado a una casa de salud de ese cantón y de manera preliminar se ha informado que está fuera de peligro. El ataque ocurrió cerca del Hospital Clínica del Pacífico en la vía principal para ingresar a la ciudad. El vehículo, en cambio, está parcialmente destruido. Las balas atravesaron la cabina y las ventanas. Además, en el asiento del conductor quedaron rastros de sangre. Una adolescente que estaba embarazada fue asesinada a tiros por dos hombres que irrumpieron en una casa del bloque 6 de Flor de Bastión, en el noroeste de Guayaquil. La víctima tenía 16 años y se encontraba en el 7º mes de gestación. Según las primeras versiones, los agresores llegaron en un vehículo y un mototaxi de manera violenta al inmueble donde descansaba la joven. La policía sospecha que los responsables del asesinato son menores de edad y miembros de una organización criminal que mantiene aterrorizada a esa zona del noroeste de Guayaquil. Después de escuchar los disparos, los vecinos acudieron a tratar de ayudar a la adolescente herida, quien fue trasladada en el balde de un patrullero policial a un centro de salud. A pesar de los esfuerzos, tanto la menor de edad como el bebé que llevaba en su vientre perdieron la vida. Un pescador fue asesinado a balazos cerca de la isla de La Plata, en Manabí. En medio de un ataque de piratas, los criminales además robaron el motor de la embarcación donde la víctima estaba elaborando. Antonio Anchundia, quien residía en el sector de Santa Rosa, había salido a trabajar desde Puerto López junto a sus dos hijos. Sin embargo, la madrugada de este jueves 15 de junio fue interceptado en alta mar por sujetos armados que se transportaban en otra embarcación. De manera preliminar, se informó que Anchundia intentó repeler el asalto, pero fue alcanzado por los dos proyectiles. La lancha en la que se movilizaba el ahora Oxiso fue remolcada a Puerto López por otras dos embarcaciones. El 15 de junio de 2012, el presidente Barack Obama anunció un programa que transformaría la vida para miles de inmigrantes indocumentados que llegaron al país siendo niños. DACA les dio la oportunidad de tener un permiso de trabajo, licencia de conducir y una estabilidad temporal. Tenemos muchos trabajos, hemos comprado casas, básicamente hemos hecho nuestra vida acá. En el aniversario de DACA, la representante demócrata Silvia García presentó en un acto bipartidista al que asistieron beneficiarios del programa el proyecto de ley American Dream and Promise Act, que concedería residencia permanente a los 580.300 beneficiarios de DACA. El futuro de los Dreamers está todavía en el limbo. El 5 de septiembre de 2017, el gobierno de Donald Trump lo derogó, pero luego de varios litigios fue restituido en su totalidad, incluyendo la aceptación de nuevos beneficiarios. En 2021, 9 estados republicanos demandaron el amparo migratorio y un juez de Texas dictaminó preliminarmente que el programa era ilegal. El caso todavía se encuentra en una corte de ese estado. Todavía tenemos DACA. Y MALDREF está representando beneficiarios de DACA en esta demanda y nosotros estamos diciendo que DACA sí es legal. El presidente Joe Biden, a través de un comunicado, reafirmó la importancia de este amparo migratorio. Los soñadores son estadounidenses. Muchos han pasado la mayor parte de sus vidas en Estados Unidos. Son nuestros médicos, nuestros maestros y nuestros pequeños empresarios. Los soñadores fortalecieron nuestra economía, enriquecieron nuestros lugares de trabajo y durante la pandemia del COVID-19, muchos sirvieron a sus comunidades en primera línea. Según Biden, estos migrantes, la mayoría de México, El Salvador, Guatemala y Honduras, siguen en un futuro incierto debido a la inacción del Congreso, a pesar de los múltiples esfuerzos de abogados y organizaciones proinmigrantes. Otro autobús cargado de migrantes llegó al centro de Los Ángeles este miércoles. El alcalde de la ciudad lo calificó como un truco despreciable por parte del gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, quien se atribuyó la responsabilidad. 42 personas, incluidos 13 niños, fueron trasladados hasta la estación de transporte de Los Ángeles y luego fueron atendidos por agencias de la ciudad y organizaciones caritativas.
Extorsión, uno de los delitos perpetrados con más frecuencia contra migrantes, habría sido una de las razones por las que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos suspendió temporalmente la citación de migrantes aspirantes a asilo en Laredo. Al parecer, eran detenidos por criminales que les exigían un pago a cambio de permitirles llegar a la cita con autoridades migratorias. CBP reasignó temporalmente las citas de CBP One en Laredo a otros puertos de entrada en función de una evaluación de la situación de seguridad en Nuevo Laredo y otros factores operativos, incluida la demanda relativamente baja de citas para esa ubicación. Varias organizaciones elevan su alerta sobre la inseguridad en diferentes puntos fronterizos. Nos preocupa la situación de seguridad en general en la frontera norte. Definitivamente proponemos que los migrantes estén muy informados cuando elijan hacer este viaje para que sepan cuáles pueden ser los riesgos no solo en México, sino a lo largo de la ruta. Los migrantes deben estar informados sobre cuáles son los riesgos y cuáles son las mejores formas de ingresar a los Estados Unidos de manera legal, regular y ordenada. Desafortunadamente no es nuevo para la región. El crimen organizado es muy rápido al responder y adaptarse a los nuevos ciclos de migración, y de esa manera ha visto cómo aprovechar de la situación desafortunada de muchas personas que también buscan aprovechar una oportunidad para entrar a Estados Unidos de manera legal. Pese al cierre de uno de los puntos de entrevista, 1,250 citas diarias seguirán asignándose a través de CBP One en los otros 6 puertos autorizados para este fin. Horrorizado se mostró el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, por las decenas de muertos que dejó el barco sobrecargado de migrantes que se volcó en el Mediterráneo frente a las costas de Grecia. Este jueves las banderas estaban a media asta y se declaró 3 días de luto por los 78 muertos hasta ahora reportados. Se cree que cientos siguen desaparecidos. De hecho, la Agencia de Migración de la ONU estimó que al menos 400 personas iban a bordo. Por la situación de los ilegales, nos tocó salir de nuestra vereda. Esta es la historia de María Arizala, quien tuvo que salir de su hogar por los ilegales, como ella les llama, a los grupos armados que se encuentran en el departamento de Nariño. Su caso, como el de millones de personas, engrosan la cifra de 2022 en el mundo. Nos da 110 millones de personas. Esto es una cifra absolutamente récord. El mundo está viviendo una crisis de desplazamiento forzada. Según el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, son 5 los países que encabezan la lista y Colombia es el segundo, superado por Siria, en términos de desplazamiento forzado. En Colombia tenemos 6.8 millones de personas desplazadas internas que todavía necesitan acceso a protección. Para la Defensoría del Pueblo, los mandatarios locales deben poner atención a las alertas tempranas que se emiten por este flagelo, porque podrían mitigar los riesgos de las comunidades afectadas por la violencia. Para eso se requiere toda la atención y sobre todo la mejor disposición y articulación por parte de las entidades para lograr prevenir de manera anticipada todos esos riesgos que advierte. Si me dirijo a las víctimas de trata que tienen miedo de denunciar, pues les diría que existen personas como yo que las estamos buscando para poder hacer justicia por ellas, que no están solas y que queremos no solo apresar aquí a los tratantes, sino además ayudar a que éstas tengan una mejor calidad de vida, reinsertándolas a la sociedad y generándole de pronto emprendimientos o trabajos dignos en los cuales ellas puedan desempeñarse. De hecho, hemos visto un aumento en las víctimas que son niños y hombres, y lo que es aún más preocupante es que muchas veces es menos probable que los niños y los hombres se identifiquen como víctimas, busquen ayuda incluso cuando lo hacen. Los servicios no siempre están disponibles. La venta de los químicos que pueden usarse para fabricar el opioide fentanilo de manera ilícita continúa a todo vapor en el Internet. Al ingresar en un buscador el identificador numérico de cada sustancia controlada en Estados Unidos, hallamos sospechosas publicaciones con datos de contacto en plataformas convencionales como SoundCloud.
A través de mensajes de texto, los supuestos vendedores ilícitos que dijeron estar basados en China nos ofrecieron un precursor del fentanilo restringido por Estados Unidos y en revisión en China, así como otro químico en proceso de control en Estados Unidos. Este último país sería para algunos la ruta de distribución favorita. De confirmarse, representaría un cambio fundamental en la ruta ilegal de los precursores del fentanilo, que tradicionalmente incluye a México como destino antes de ingresar a Estados Unidos. Logan Pauly lleva años analizando el tráfico ilícito en línea. Envían drogas sintéticas a través de intermediarios. Los registros de comercio muchas veces ni siquiera indican que cierta compañía china lo produjo. La entrega del producto, se nos dijo, podría tomar hasta 3 semanas. El precio, $100 por kilogramo, que podría pagarse con Bitcoin. Para evadir detección, los paquetes podrían etiquetarse como comida para gatos. La BOA no pudo verificar de manera independiente la información, pero los expertos urgen cautela. Quienes compran en línea deben ejercer extrema cautela, pues podrían no obtener lo que esperan. El vocero de la Embajada de China en Washington, Liu Pengyu, aseguró que su país tiene un sistema de licencias y verificación para todos los químicos restringidos y que en 2021 arrestó a más de 8,000 supuestos traficantes en línea. SoundCloud eliminó las publicaciones después de recibir nuestra alerta. El director de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca aseguró que trabaja con las compañías de redes sociales para combatir el tráfico en línea. Combatimos a los traficantes, productores y distribuidores mediante un marco de interrupción comercial. La oficina del Dr. Gupta dijo que pasaría nuestros hallazgos a las agencias que implementan la ley para una posible investigación. El principal objetivo del emisario del presidente Biden será mantener líneas de comunicación abiertas con Beijing, indicó la Casa Blanca. Creemos que es la forma responsable de manejar las tensiones, aclarar las percepciones erróneas e incluso los errores de cálculo. El viaje de Blinken fue planeado inicialmente para principios de este año. Oh my God, they shot it down. Pero se pospuso después del derribo de un globo chino sobre el espacio aéreo estadounidense, algo que tensó aún más las relaciones. Tras ese incidente, aún no esclarecido, las recriminaciones mutuas se han mantenido por las acciones de las dos partes en el estrecho de Taiwán, y más recientemente las acusaciones de Washington por la supuesta intención de Beijing de aumentar su capacidad de espionaje desde Cuba. Han tomado y seguirán tomando medidas provocativas. Entendemos eso. Es importante tener esa discusión. Así que creemos que es una competencia intensa, requiere una diplomacia intensa. El gobierno chino se ha mostrado a favor de estabilizar las relaciones con Washington. Las reuniones de Blinken no dejarán por fuera las preocupaciones de Estados Unidos por la posición china ante la guerra entre Rusia y Ucrania, así como tampoco el papel de China en la exportación de precursores químicos utilizados en México para producir el mortífero fentanilo, que en su mayoría ingresa a través de la frontera sur y ocasiona la muerte de miles de estadounidenses cada año. Es importante que lo planteemos directamente, y si no logramos un avance exacto en este viaje, progresaremos para abordar el problema en el futuro. Soy el único candidato hispano en ambos partidos que se está postulando. Creo que eso es increíblemente importante porque el 20% del país está compuesto por hispanos. El alcalde de Miami, Francis Suárez, anunció hoy que se postulará para presidente uniéndose a otros 13 candidatos que compiten por la nominación republicana de 2024. El cubanoamericano de 45 años ha dirigido un auge económico en Miami. Es el tercer candidato de la Florida junto con el expresidente Donald Trump y el gobernador Ron DeSantis, con quienes ha tenido relaciones difíciles. Los rectores se mantendrán en la institución, mientras la Asamblea Nacional designa a sus sustitutos. Para que sea el Poder Legislativo, facultado constitucionalmente, el que una vez más designe a un Consejo Nacional Electoral que represente el consenso y las aspiraciones de los sectores democráticos del pueblo. La decisión de renunciar la tomaron solo los rectores oficialistas. Los dos opositores permanecerán en sus cargos. Para analistas venezolanos, un cambio en el Consejo Electoral busca crear desconfianza en el votante opositor y entorpecer la primaria convocada para el 22 de octubre, que prevé elegir un candidato único para enfrentar al presidente Nicolás Maduro en las elecciones de 2024.
obviamente corresponde a una estrategia hegemónica y de dominación en donde ellos demuestran que tienen el poder y que trabajan con base en ese criterio. Es justamente una maniobra del gobierno en vista del posicionamiento que tienen las primarias, que sin ser unas primarias omniabarcantes del sector opositor, de alguna manera son simbólicas, son referente del sector opositor, y esto hace que el gobierno tome cartas en el asunto. Por su parte, el chavismo afirma que la dimisión de las autoridades electorales no altera el escenario político en Venezuela. Nada que temer, todo está absolutamente establecido en la norma constitucional. La eventual participación del Consejo Nacional Electoral en la primaria opositora genera roces entre los candidatos, mientras algunos aspirantes respaldan que el organismo dé apoyo técnico a la consulta, otros, como la dirigente María Corina Machado, quien lleva la delantera en las encuestas, señalan al ente comicial de ser un brazo del chavismo. Todo es posible, dice esta practicante de yoga, una disciplina que tomó fuerza durante la pandemia como muchas otras actividades al aire libre y que ha ido en busca de los mejores escenarios neoyorquinos hasta llegar a los más altos, como el rascacielos The Edge, a 335 metros de altura, el edificio más alto del hemisferio occidental y donde las clases semanales de $60 por persona para Sky High Yoga se agotan en instantes. Realmente te sientes como en la cima del mundo y sientes toda esta poderosa energía. Te sientes muy alto en el aire y te sientes muy fuerte. Este no es el único escenario. 2 veces por semana la ciudad ofrece yoga gratuito en diferentes muelles como este a orillas del río Hudson, y una vez por año y durante el día con más luz se celebra el solsticio en medio de la concurrida plaza de Times Square y de cara a las vallas publicitarias más reconocidas del mundo, con clases todo el día. Cuando yo hago mi práctica y he hecho clases de yoga en Times Square, en Bajo Manhattan, en el Parque Central, nos da una dinámica única, porque no hay ningunos otros lugares en el país, en el mundo como Nueva York. Esta práctica de la antigua India es cada vez más popular en Estados Unidos y al menos 5 vertientes, Hatha, Iyengar, Vinyasa, Hot Yoga y Ashtanga, son las más reconocidas.